Lucas capítulo 11, versículo 1 nos enseña, cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó también a sus discípulos. Y yo me preguntaba, ¿qué fue lo que motivó a los discípulos a hacerle esta petición al Señor Jesús? Y tengo dos ideas. La primera de ellas es que ellos veían que era un ejercicio continuo en la vida de Jesús el orar. Ellos lo ven, de hecho, allí mismo en Lucas 11:1, Él estaba orando en un lugar cuando ellos se acercaron a hacerle esta petición. Pero también lo encontramos en Marcos 1:35, orando a solas en un lugar. En Juan 17 lo encontramos orando por sus discípulos. De hecho, cuando Él tenía que tomar decisiones importantes, como nos lo narra también Lucas, cuando fue a escoger a sus 12 discípulos, Él oró toda la noche para tomar esta decisión. Lo vemos en Getsemaní también orando para hacer la voluntad del Padre, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento que iban a venir sobre su vida. Entonces este era un ejercicio continuo. Los discípulos sabían que Jesús oraba constantemente. Y esto despertó interés en ellos. Pero lo segundo es que ellos veían la vida de poder espiritual que tenía Jesús, sus milagros, sus sanidades, todo lo que hacía, cómo hablaba, cómo enseñaba, el denuedo con el que enseñaba a la gente. Ellos estaban maravillados de la vida de Jesús, de quién era Él. Y estas cosas despertaron su interés. Por eso se acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, que ellos también tenían este referente, que Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Entonces Jesús, ¿qué hace? Después de darles algunas instrucciones aquí en Mateo capítulo 6, entonces después de darles algunas instrucciones, que no oraran como oran los hipócritas y todas estas cosas, sino usar vanas repeticiones, les da el modelo de oración importante con el cual ellos debían de hacerlo o de aprender a orar. Y es el del Padre Nuestro, una oración tan olvidada hoy. La Iglesia Católica la ha convertido en un rezo, una repetidera, recitar esto y recitarlo constantemente, y esa no era la idea. Nosotros los creyentes nos hemos olvidado de esta oración. Ahorita hacemos cualquier cantidad de oraciones, encontramos hasta libros de oraciones, pero a veces tan lejos de lo que el Señor Jesús nos enseñó. Pareciera que esto no fuese importante para nosotros como creyentes. Y en realidad lo es, y lo es demasiado. Necesitamos volvernos al modelo de oración del Padre Nuestro. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Lo primero que Jesús dijo es: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Y es que esto nos enseña que la oración va dirigida al Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesucristo, pero va dirigida al Padre. No oramos a nadie más, oramos al Padre Celestial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros nos acercamos a Él con una conciencia clara de hijos. Recordemos que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios desde el primer momento que recibimos al Señor, que empezamos a caminar con Él, que empezamos a vivir de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Somos hijos de Dios. El apóstol Pablo también nos dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces nos acercamos como hijos al Padre Celestial, orando en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesucristo. Hacemos todas las peticiones. Es en su nombre. Esto es muy importante. El salmista David también en el Salmo 73 dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo de la tierra. Lo segundo que dice es: santificado sea tu nombre. Y sabemos que el Señor en el Antiguo Testamento es reconocido por muchos nombres: Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shikenu, Jehová Mikadesh, Jehová Roy, ¿sí? Y todos estos nombres que se le daban en el Antiguo Testamento hablan de una característica fundamental de Dios. Pero en Filipenses 2, desde el 9 en adelante, ya encontramos que Dios exalta
a Jesucristo, y no solo lo exalta, sino dice que lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esta es la oportunidad para santificar el nombre de Dios, para adorar al Señor, un tiempo de adoración genuina que salga de nuestro corazón. Esta etapa, la podríamos llamar así, es para eso, es para adorar a nuestro Dios. Después dice, venga tu reino. Esta es una petición tan importante que debemos hacer como creyentes a Dios. Que venga su reino, estamos diciendo venga tu gobierno milenial. Sabemos que Apocalipsis nos habla de un milenio, en el que el Señor va a estar gobernando sobre esta tierra por 1000 años. Mira, no pongas tu esperanza en gobernantes o humanos. Ya quedó demostrado que el hombre no gobierna bien. El gobierno humano está corrupto, está torcido, está dañado. Somos egoístas al gobernar, buscamos nuestro propio provecho, no hacemos bien gobernando. No pongas tu esperanza en eso. Si tú eres creyente, mira, el gobierno que necesitamos es el de Dios, y necesitamos entonces decirle, venga tu reino. Implícito en esto, a ver, ¿por qué mucha gente no pide esto? Porque implícito en esta petición está que vengan los juicios de Dios, y a veces hay creyentes que se aterrorizan con esto. Pero todo esto es necesario para que sea establecido el gobierno que nosotros necesitamos sobre esta tierra, que es el gobierno de nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces esta es una petición supremamente importante, pero también dijo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y la pregunta es, ¿por qué en la tierra no se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo? Porque nosotros tenemos nuestra propia voluntad y venimos haciéndola desde Adán y Eva, y quedó demostrado que no es buena, que nuestra voluntad está dañada, que todo lo que hemos querido todo este tiempo, todo lo que hacia lo que nos hemos inclinado, todas nuestras decisiones han traído todo el mal que hay sobre esta tierra. Por eso nuestra voluntad no es buena. Por eso debemos decirle, Señora, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo personalmente le digo, Señor, no solo en la tierra en general, en mi vida, en mi familia, hágase tu voluntad. Ahora, para poder lograr esto, nosotros necesitamos someter nuestra voluntad. Necesitamos rendir nuestra voluntad a Él, entendiendo una cosa que dijo el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sabes que Él dijo esto en un momento en el que estaba pasando por una situación tan difícil, estaba increíble, estaba sufriendo de una manera horrorosa. Pero Él sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Y eso también lo tenemos que tener claro nosotros. Además dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la palabra pan en el griego es todo. Cuando pedimos por el pan, pedimos por todo. Por los pagos que tengamos pendientes, hipotecas, arriendo, nuestra comida, nuestro vestido, por todo lo que nosotros necesitemos. Sabemos que mientras nosotros pidamos creyendo en oración, el Señor nos concede nuestras peticiones. Entonces, aquí es bueno que nosotros pongamos delante de Dios todas aquellas necesidades que tenemos. Eso es muy importante. Pero también no solo pedir por las cosas materiales, pedir también por el pan espiritual. Sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedirle al Señor una palabra diaria para nuestra vida. No alimentamos solo el cuerpo, alimentamos también nuestro espíritu. Es muy importante eso. Buscar una palabra diaria de nuestro Dios para nosotros. Eso es fundamental. Y este pan nuestro de cada día habla acerca de tener lo que necesitamos, lo conveniente,
lo que cubre nuestros gastos económicos. A veces queremos tener mucho más que eso y en ocasiones lo que puede provocar es que nos podamos desviar. ¿Sabes que me gusta? Una oración que hizo, te voy a decir, Agur. 2 cosas te he demandado, dice. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Eso es lo que te estoy diciendo. El pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El pan necesario. Es importante entender eso. Pero también entonces viene otra parte importante de la oración: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre lo que Dios nos ha perdonado a nosotros será mayor que cualquier cosa que nosotros tengamos que perdonar a alguien sobre esta tierra, por malo que parezca. Y en esta etapa de la oración del Padre Nuestro, quiero que tengas 3 cosas en cuenta, 3 cosas que son importantes. La primera es no encubrir nuestro pecado. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. No podemos encubrir el pecado, debemos confesarlo. Esa es la segunda, confesarlo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante eso, pero no solo confesarlo, sino también apartarnos de Él. El mismo Proverbios 28:13 dice que no encubramos nuestro pecado, sino que lo confesemos y nos apartemos de Él. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, confesar el pecado y apartarnos de Él. Después dice, no nos metas en tentación. Y esta parte, ¿sabes? Dios no tienta a nadie, eso lo tenemos claro. En Santiago capítulo 1, versículo 13, nos dice claramente que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, Dios nunca nos va a tentar al mal. Lo que Él sí puede hacer es permitir que seamos probados, que Satanás nos pruebe. Y lo vemos en el caso de Pedro, cuando el Señor Jesús le dice, por allí en Lucas 22, 31 al 32, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Eso sí puede hacer el Señor. Lo vemos también en el caso de Job, cuando le permitió a Satanás tocar algunas cosas en la vida de Job. Eso sí puede pasar, que podamos ser probados. Por eso la oración es, Señor, no nos metas en tentación. Ahora, cuando estamos pasando por esto, ¿quién es el más indicado para socorrernos? Me encanta lo que dice Hebreos 2:18, que por cuanto Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro socorro en medio de cualquier situación como esta. Pero no podemos dejar de orar y de pedir esto. Y finalmente dice, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Y de qué mal? ¿De qué mal nos va a librar? Bueno, tanto mal que hay ahora en esta tierra, pero personalmente o específicamente, el mal está personificado en Satanás y en sus demonios. Oramos a Dios en esta parte que no solo nos libre a nosotros, que libre a nuestra familia, que libre a nuestros hogares, nuestras casas del mal. Pero también hay un mal que vendrá sobre esta tierra. Y ahí es donde debemos también pedirle al Señor, como dice en Lucas 21:36, el Señor le dijo a sus discípulos que debían velar y orar
para ser tenidos por dignos de escapar de todas aquellas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces es muy importante que hagamos esta oración y finalmente termina con una alabanza, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo quiero animarte a que tomes esta oración y que no la olvides y que estés intercediendo y orando como el Señor Jesucristo nos lo enseña en su Evangelio. Así que un abrazo fuerte y que el Señor te bendiga.